Sí, sobre la escuela. sí. Lo último que vimos, ustedes no estaban, fue sobre la demencia. No sé si supieron que el hermano Branham dice que el 85% de los alumnos en la escuela tenían deficiencia mental en el año 1960 o 65. Entre esos años, el 80% de los niños de la escuela sufrían de demencia mental o deficiencia mental. Eso es lo que quise decir. Demencia mental no se dice. Deficiencia mental. Entonces, y dice el profeta que es causado por lo que ven en la televisión. La televisión les causó la deficiencia mental al 67% de ese 80%. El 67% de los niños tenía deficiencia mental y era por ver televisión. El 67% era por ver televisión. Lo otro era por trastornos, por trauma, por mala alimentación, maltrato, otros factores genéticos, pero en este caso el 67% era por ser televidente. O sea, todavía eh, poquito menos de la mitad de los alumnos no veían televisión en los 60, pero hoy en día volvemos a este tiempo y en este tiempo nadie ve televisión, pero todos tenemos celular, teléfono. Entonces, sí está el teléfono o la pantalla presente en nuestras vidas, pero está causando también otros problemas y otros trastornos. Y una de las cosas mayores que causa el teléfono, el uso o el mal uso de las pantallas, es trastorno del sueño. Por lo mismo provoca déficit atencional y también provoca trastorno del sueño, provoca, desanima a la gente, lo estresa, provoca estrés, la exposición muy continua o muy seguida de la pantalla. Y al final tenemos que están todos locos. ¿Sabían ustedes que estamos viviendo en el tiempo de la demencia? ¿Están allí? Sí, ¿Qué opinan de eso? ¿Están locos o no están locos? porque tienen demencia. Tienen demencia. Y hay otra Mm, cosa, el profeta habló en un mensaje que se llama La invasión de los Estados Unidos, él habló de cómo Satanás conquistó todo, los colegios, la, la, los púlpitos, la iglesia, la televisión, todo. Todo lo conquistó Satanás, todo le pertenece a él. Y, y si miramos el tema de los colegios, eh, hay historia o sea, hay partes de la historia de los países en los que Dios se hace presente y en los que Dios se manifiesta para hacer distintos, eh, para llevar a cabo su programa, su plan que Él tenía predestinado, porque tenemos que tener entendido que todo es por predestinación. Entonces, por ejemplo, hubo un hombre, Jorge Washington, eh, hay un libro que se llama Jorge Washington a prueba de bala. Ese libro cuenta la historia que en más de una ocasión la chaqueta de Jorge Washington, cuando iban a pelear la guerra de la independencia de los Estados Unidos, en más de una ocasión le encontraron hoyos de bala en el pecho, así, pero en el cuerpo de él no tenía ni un moretón, nada. Y el hermano Branham habla de Jorge Washington y dice que era un hombre de oración, que él guió el ejército y todo eso en oración. También habló de Abraham Lincoln y todo eso. Pero todas estas partes donde Dios opera en la historia, en los Estados Unidos por lo menos, el gobierno ha sacado esa parte de los libros. Los gobiernos han sacado a Dios de la historia, lo han borrado. Hay otra parte donde el profeta habla también de Abraham Lincoln y también
Dios lidió con Abraham Lincoln porque eran creyentes, ellos eran creyentes, los padres fundadores eran creyentes, y han quitado esas partes donde Dios interviene a favor de la libertad y han puesto, bueno, borran esa parte, la editan. Entonces, todo lo hacen sin Dios. Y de hecho, en Estados Unidos, por lo menos en Phoenix, desde el año 2014, le están enseñando a los jóvenes, en vez de enseñarle antes de Cristo y después de Cristo, le están enseñando antes de la era moderna y después de la era moderna. Entonces, así lo diferencian. Ya sacaron a Cristo de los libros de historia y lo están sacando de todas partes. Entonces, es terrible lo que está pasando y Satanás tiene invadido los colegios, los profesores aquí en Chile, la mayoría tienen una influencia política, y todos los profesores, y todos tienen su inclinación política y orientan a su clase a esa inclinación o preferencia política. Entonces, y esto pasa porque los profesores no tienen discernimiento. Y la escritura dice que eh, salieron del foso del abismo, como decía el mensaje ayer, se abre la tapa del infierno y de ahí salen demonios, 200 millones de demonios, y también salen langostas a pelear contra el creyente. Y Dios le dice a estos ángeles, no le hagan nada a los que tienen el sello de Dios en su frente. Y estos demonios salieron para atormentar a los hombres que moran sobre la tierra. Solamente no van a atormentar o no van a atacar al que tenga el sello de Dios en su frente. Porque dijo, a todos le puede hacer daño, a todos los hombres, menos a los que tienen el sello de Dios en su frente. Entonces, ¿qué es el sello de Dios? Es el Espíritu Santo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo está propensa a ser, está propensa más que otro a ser poseído o atormentado por demonios. Eso pasa con las personas que no tienen el sello del Espíritu Santo en su frente. Pero el resto del mundo, perdón, pero los creyentes no son atormentados. Pueden ser atormentados, dijo el profeta, un tiempo, pero no son llevados a la demencia, a la locura, porque el Espíritu Santo nos mantiene en nuestros cabales. Entonces, el 85% de los niños en Estados Unidos en el año 65, esta cita del 65, tenían deficiencia mental, o sea, trastornos mentales. Pero eso era allá atrás, cuando la televisión era en blanco y negro y habían dos o tres canales en televisión abierta. No existían más. Era blanco y negro, o sea, ya era fome, y existían solamente tres canales. La televisión tenía solo tres programaciones, el canal 2, el canal 5 y así. Entonces, pero hoy día, con la televisión por cable, la televisión satelital, con el celular, con el internet, el YouTube, tenemos televisión ilimitada. Y hay gente que pasa muchas horas de su día frente a la pantalla, viendo TikTok, viendo Instagram, viendo estos videos cortitos que muestran, y todo eso nos está absorbiendo y está destruyendo nuestra mente. Tenemos el ejemplo de los que hacen retos. Hay influencers que le hacen retos a los jóvenes. Ya el desafío de esta semana es que el que aguanta más sin comer. Y ahí hay un montón de jóvenes que siguen a estos influencers y están muriéndose de hambre porque el influencer dijo. Entonces estamos en el tiempo de la demencia y todo eso pasa por el consumo de la pantalla. Eso nos ha llevado a un estrés permanente y a una condición neurótica. Entonces estamos hablando de los colegios y el profeta habló de la neurosis. Dijo que era la edad neurótica. Y hay escritura y hay mensajes donde el profeta habla de esto. Dice el profeta que esta fue una batalla que comenzó en el cielo, pero continúa aquí en la tierra,
Y como continúa aquí en la Tierra, cuando hay una batalla, cuando dos ejércitos se enfrentan, tienen que elegir primero un campo de batalla. El campo de batalla es la mente, porque si un ejército se iba a, a enfrentar a otro ejército, tenía que ser en un lugar acordado. No puede ser que yo vaya a pelear contra, por ejemplo, Argentina, allá a Punta Arenas, y los argentinos vengan a enfrentarse con nosotros, Chile, con Argentina, vengan por el norte. No tiene sentido porque los ejércitos no se encuentran, no hay enfrentamiento. Entonces hay un lugar que se acuerda para la batalla y ese lugar es la mente. Y el diablo ha ganado mucho terreno en el mundo. De hecho, todo el mundo hoy está demente. Estamos hablando del 65. En el año 65, en los colegios de Arizona, el 85%, o sea, el 80% de los niños era deficiente mental. Y de esos, el 67% era por ver televisión. Pero hoy en día, el 100%, pudiéramos decir, de la población tiene un teléfono. Entonces, hoy día, eso era por ver televisión. Ahora por tener teléfono, y los niños desde pequeños tienen sus teléfonos y viven estresados porque su cerebro no se desarrolla. Y estos niños de hoy son los jóvenes del mañana, son los que van a ser doctores mañana, abogados, jueces, van a tener cargos importantes, y desde niños ya son todos unos neuróticos. Pero la solución es el Espíritu Santo. Entonces les decía la semana pasada a ustedes que ustedes van a un colegio de puros locos. Tu profesor, si no tiene el Espíritu Santo, está loco. Eso dice la Biblia, que los demonios salieron a atormentar a todos los que no tuvieran el sello de Dios en su frente. Y el sello Dios no se lo da a nadie más que a su simiente, a sus hijos. Entonces, si pueden conseguir un colegio cristiano donde asistir, yo recomiendo que vayan a un colegio cristiano. Y si puede ser un colegio online, desde casa, yo recomiendo también que sea así. Pero en un momento ustedes van a llegar a la universidad, si el Señor tarda, y tienen que saber que se van a enfrentar a un mundo de dementes. Están todos locos. A veces vemos reportajes o noticias en Estados Unidos. Un joven entró y disparó y mató 50, mató a 12, mató al profesor, y así. Es porque estamos en una edad de locos. La gente no le tiene temor a nada porque están locos, y el que pasa por loco no puede ser juzgado, según eh, los que saben. Entonces, dijimos que era una edad neurótica, y la neurosis, que es de lo que habla el profeta habló de la neurosis está acompañada de, eh, tengo aquí 6 manifestaciones. La neurosis puede estar acompañada de las 6, de una, de dos, o de algunas de estas. Y es neurosis. No siempre lo tiene todo, pero todas estas cosas son la manifestación de la neurosis. Entonces, ustedes se van a encontrar con un montón de gente neurótica. Nosotros mismos a veces estamos en un estado de nerviosismo. Los creyentes, como somos seres humanos, también esto nos afecta, porque son los espíritus que salieron a conquistar el mundo y hacerle frente a la iglesia, a la novia. Y nosotros somos creyentes. A veces ustedes ven a sus padres estresados, deprimidos, tristes, cabizbajos. Es porque somos de carne y necesitamos aferrarnos más al Señor. Entonces tenemos esto, que la neurosis, según el diccionario, está acompañada, o una de las manifestaciones son, primero, la ansiedad. Cuando ustedes ven una persona muy ansiosa, esa persona, ese es un síntoma de neurosis, es un problema en la psiquis, en la mentalidad, es un desorden. Entonces, tenemos compulsión. Cuando vemos una persona compulsiva,
tenemos obsesión, o nosotros mismos a veces hallamos que somos compulsivos o obsesivos, es una manifestación de neurosis, una alteración en la mente. Fobias, a veces le tenemos fobia a ciertas cosas, hay gente que le tiene fobia a las arañas, otros a las cucarachas, otros a estar solo, son miedos irracionales, a los ratones, a las moscas, un montón de cosas. Entonces son fobias, esa es una manifestación o una característica de la neurosis. Depresión, disociación. Entonces tenemos esto y tenemos la escritura que el Señor Jesús nos aconseja en Lucas 21:31, dice así, porque si hay neurosis, y neurosis es una enfermedad de la mente, tiene que haber un médico de la mente. Y el médico de la mente, el gran médico, es Jesús. El único que puede curar al mundo de la neurosis y de la locura es Jesús. ¿Se acuerdan ustedes que el profeta habla de un manicomio? En el manicomio, en una de las habitaciones, que en ese tiempo eran calabozos, eran una celda, encontraron una frase que decía: oh amor de Dios, su inmensidad el hombre no podrá contar, ni comprender la gran verdad que Dios al mundo pudo amar. Esa expresión, ese párrafo de esa alabanza, oh amor de Dios, ese párrafo que es el coro, lo encontraron en las paredes de un manicomio escrito. Entonces puede ser que ese hombre, cuando estaba loco, de repente volvió en sí y en ese momento de lucidez se dio cuenta que lo único que lo puede sanar es el amor de Dios. No se sabe más de esa historia, solo que estaba en las paredes del manicomio escrito esto. No se sabe si ese hombre llegó a ser sano, si lo declararon sano, si volvió a su vida normal. No se sabe nada, porque una vez declarado loco, está loco para siempre en el mundo, ¿ves? Entonces, pero por causa del testimonio de lo que él escribió en la pared, nos damos cuenta que él recibió su cordura al final, su mente cabal. Entonces Jesús dice en Lucas 21:31, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Jesús dice que tu corazón es pensamiento en la escritura, que tu pensamiento, tu mente, no se cargue de glotonería, o sea, lo que vas a comer. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a comer en un mes? Eh, Son cosas que no están. Eh, Todavía no llega el día de mañana y ya estamos pensando en lo que vamos a hacer en 2 meses más. Son cosas que no están. Jesús dice que no se cargue tu mente de esto. ¿Qué? De glotonería, de embriaguez, o sea, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? De embriaguez, dice, y de los afanes de la vida. Dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues, o sea, estar vigilante. ¿Cómo voy a vigilar? Velad pues en todo tiempo, orando que seáis por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Yo estaba en una página de internet donde comentan y suben todos los días y a cada minuto lo que pasa en el mundo, lo malo que está, lo perverso, las malas leyes, las malas políticas, las guerras, los secuestros y un montón de cosas. Y yo me metí en esa página para informarme, pero la verdad es que eso me estaba enfermando a mí, porque uno se pone a pensar, ¿y qué sucederá ahora? ¿Y cómo puede venir algo peor? Y la verdad es que sí hay cosas peores, y sí hay cosas terribles, y hay algunos periodistas que hacen el trabajo y muestran la información tal como es, y lo que hay detrás también. Entonces,
pero al final me di cuenta que no me sirve de nada estar en eso porque simplemente afecta mi salud mental y me deteriora. Entonces tenemos esto, que Jesús nos recomienda entonces que no estemos preocupados de lo que vamos a comer o vamos a beber o de qué sucederá después. Porque si estamos ocupados o preocupados en nuestra mente de estas cosas, vendrá de repente el día que estas cosas tengan que llegar y nos van a encontrar sin estar preparados. ¿Y cómo se prepara uno? En oración, en oración. Entonces Jesús nos manda a orar. Si alguno tiene alguno de estos síntomas, ansiedad, obsesión, compulsión, fobia, depresión, disociación, tiene que orar. Tiene que ponerse seriamente a orar para que Dios le ayude con la neurosis. Si me da miedo la oscuridad, estar encerrado, son fobias, son miedos. La ansiedad, la obsesión, la depresión, la disociación, que la disociación es algo muy sutil que hace que te alejes de todos. A veces te puede hacer ser grosero con los demás para que los demás no deseen estar contigo, pero también es aislarte. Te aíslas tú y tus pensamientos y no quieres oír a nadie, no quieres ver a nadie. Eso es disociación, alejarse de la sociedad. Y eso es un síntoma de neurosis. El hermano Branham dijo que el mal genio era el primer síntoma de demencia, de locura. Y como les digo, estamos rodeados de locos. Vamos a una cita más. Mateo 6:24 dice, nosotros, a ver, no tengo la cita aquí, pero en Mateo 6:24 al 34 Jesús nos manda a no tomar ningún pensamiento para el futuro. ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Porque cada día trae su propio afán. Dice que no nos preocupemos por el mañana, porque después de todo cada día trae suficiente para pensar sobre él. Y si te preocupas por el mañana, entonces tendrás solo, estará componiendo sus problemas, porque no solo tiene problemas de hoy, sino que también los del mañana. Entonces mañana sabremos qué comemos. Hoy día preocupémonos de hoy. Entonces la gente dice, ¿qué como hoy día? ¿Qué como mañana? ¿Qué he visto hoy día? ¿Qué he visto mañana? Entonces están peleando guerras, dice el profeta, que todavía no llegan. No sé si hasta aquí tienen algún comentario o alguna pregunta. Los escucho. ¿Les interesa este punto de la...? Sí, escucho. No, nada, no tengo ni pregunta. ¿Les interesa este punto de la neurosis? Es algo interesante. Sí, ¿Habían oído antes de esto? no, nunca. No. Se ha predicado en la iglesia, pero como eran más chicos, no se daban cuenta de lo que se hablaba. Sí se predicó esto. Pero bueno, todo tiene su tiempo. Los descubrí, los pillé. Entonces tenemos este asunto de la neurosis. La primera cosa que aparece aquí es la ansiedad. Y la ansiedad es un estado de aprensión o dificultad o preocupación sobre lo que puede suceder. ¿Qué puede suceder? Yo estoy preocupado. Voy a repetir de curso este año. No saco nada con tener esos pensamientos, invadirme de esos pensamientos, si no hago nada para cambiar esa situación. En vez de preocuparme, que preocuparse, el hermano Branham dice, es una palabra compuesta de pre o antes de ocuparse. Entonces, antes de ocuparme, me distraigo, preocupándome. Y el profeta dice, en lugar de preocuparse, ocúpese. Porque en el caso del mañana, uno piensa, ¿y mañana qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? El mañana está en manos de Dios. Entonces, para
para estar confiado, mejor oro a Dios, que tiene el mañana en sus manos, y le pido que me ayude mañana. Me ocupo para mañana. Trabajo hoy, oro hoy por lo de mañana, lo encomiendo a Dios. Entonces yo descanso, no estoy preocupado, estoy ocupado. Yo ya me ocupé de mañana. Dios proveerá, Dios me ayudará, Dios dará la salida. En el caso de ustedes que estudian, no sacan nada con decir voy a repetir un ramo, una prueba. Si no toman el libro, si no toman apuntes en las clases, si no revisan los cuadernos, no sacan nada con estar pensando así y hundirse, empezar a deprimirse, a tener ansiedad, si no hacen nada para mejorarlo. Y la manera es empezar a trabajar desde ya para enfrentar el tiempo de las pruebas y los exámenes. También pasa que en el culto, la gente que va a la iglesia dice, oh, se levantan temprano, algunos se levantan temprano, y uno de los comentarios que hace, oh, vamos a llegar atrasados hoy día. Pero, ¿qué podemos hacer para mejorar eso? Y hay gente que dice, es que yo me atraso por esta razón, por esta razón. Bueno, tienen que ocuparse antes, ¿se entiende? Entonces, es un desorden. La ansiedad es definida como un desorden o un estado de aprensión o dificultad o preocupación sobre lo que puede suceder concerniente a un posible evento futuro. Los efectos psicológicos de la ansiedad son las preocupaciones y las tensiones nerviosas. Por eso les leía donde Jesús nos dice que no nos preocupemos del mañana. Y eso es la ansiedad. Ansiedad. Pregunta y respuesta. El profeta dice, le preguntan, eh, eh, hermano, mire, dice, permítame decirle, ella lo va a demandar a usted por un divorcio. El caso, le preguntan, hermano Abraham, mi esposa me va a demandar por divorcio, para divorciarme. ¿Y qué hago? Y el profeta dice, ella lo va a demandar, eso es un hecho. Dice, ese es Satanás haciendo eso, porque Dios no apoya el divorcio. ¿Ven? No debería hacer eso. Pero si usted es un cristiano y usted no hizo nada en el mundo para estorbarle a esa mujer, entonces es Satanás haciendo eso. Él solamente está tratando de destrozarlo. Entonces, ¿por qué? Porque este hombre se había separado de la esposa y la esposa lo empezó a amenazar. Voy a hacer esto y lo que voy a hacer te va a perjudicar, te va a afectar. Entonces, si él no había hecho nada para provocar eso en la mujer, el profeta dice, es Satanás, dice, tratando de destrozarlo a usted. ¿Y cómo me va a destrozar Satanás? Con amenaza. Voy a hacer esto para que te pase esto. Pero es algo que no está aquí, es una suposición. Nada garantiza que si yo hago esto, la reacción va a ser esta. O la buscada, en este caso por la mujer, te voy a divorciar y te voy a dejar en la ruina. Más o menos así era la amenaza. Entonces el hombre se preocupó, y hermano Branham, ¿qué hago? Estoy preocupado. Y el profeta dice, si no es que usted le hizo algo a su esposa, es Satanás tratando de destrozarlo. Ahora, si ella es una elegida de Dios, ella vendrá a él. Si ella no lo es, no vale la pena preocuparse por ella. O sea, no estés preocupado. Luego, si usted se preocupa, destruirá su salud. O sea, la preocupación, el profeta dice, que me destruye. La preocupación me destruye. Entonces, la preocupación me destruye, dice el profeta, destruirá su salud. Y eso es lo que Satanás quiere hacer. O sea, Satanás quiere destruirme. ¿Y cómo me destruye? Una de las armas que usa es la preocupación. Y la preocupación es una causa de la ansiedad, y la ansiedad es neurosis. Puedo tener uno de los 6 síntomas de neurosis y es neurosis, o puedo tenerlos todos incluso, o 2 o 3 síntomas. El siguiente
que dijimos es compulsión. El profeta, el profeta le recomienda, él está obrando, yo sé, en usted, Satanás, a través de la preocupación. Dice, así que usted solamente encomiende toda la cosa a Dios y siga sirviendo a Dios tan felizmente como pueda estarlo. Y Dios se encargará del resto. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Entonces, hermano Branham, mi esposa me va a divorciar, me va a demandar, yo soy creyente, yo creo que ya sea salva, que no se separe de mí. Entonces el profeta dice, es el diablo tratando de destruirlo a usted con preocupación. Entonces, ¿cómo destruye el diablo a la gente hoy? Dijimos que a través de la televisión y las pantallas, pero también los mantiene preocupados. Satanás quiere que nos endeudemos. A ustedes, creo que Moisés entró a la universidad ahora, Jorge también entró a la universidad, y ustedes que van a entrar, cuando entren a la universidad, se van a dar cuenta que les ofrecen un montón de cosas. De alguna manera se enteran que ustedes están estudiando, o tal vez no cuando empiezan, pero cuando van a terminar la carrera, se enteran de alguna manera que ustedes van a sacar una carrera y lo buscan a usted para endeudarlo y le ofrecen crédito y préstamos y cosas para, para que usted después pueda comprarse. Ahora pide un crédito o un préstamo de 1 millón, y después puede pedir 3 millones y después puede pedir 7 millones y comprarse un auto del año y no sé qué cosas y gastar el dinero y todo eso, pero lo deja amarrado, endeudado. El sistema está hecho para endeudarnos a nosotros. Así que bienaventurado el hombre que no tiene deuda. Entonces, y por todos lados tratan de amarrarlo a uno. ¿Para qué? Para que después, cuando salgan, cuando se reciban de su carrera profesional y no encuentren trabajo y las deudas empiecen a apretar, ustedes entren en un estado de neurosis. El sistema está hecho para que la gente esté neurótica y esté estresada. El sistema de transporte público en las grandes ciudades, en las grandes capitales, está hecho para enfermar a la gente. El sistema de estudio está hecho para enfermar a la gente. Eh, todo está hecho, todo el sistema está hecho para mantenernos nerviosos, para mantenernos tensos. Todo. Le dicen a usted, ¿se va a casar? Disfrute su soltería, porque cuando se case, entonces, y le pintan un cuadro malo. Va a tener hijos, y prepárese, y esto, y esto, y esto. Entonces es para presionarlo a uno. Los mismos profesores del colegio le dicen a uno, ustedes tienen que estar listos cuando salgan al mundo profesional. Y es verdad, pero algunos lo hacen de tal manera que preocupan a los jóvenes y los mantienen nerviosos, los mantienen bajo presión. Y todo está hecho para mantenerlo a uno bajo presión. Si hay una oferta en la feria o en el mercado, eh, 25 o 30, 50% de descuento, pero si tiene la tarjeta. La tarjeta. Voy, me consigo la tarjeta y quedé amarrado con una deuda. Es Satanás queriendo destruir mi mente, porque la batalla se da en la mente. Tenemos otra cosa. No sé si hasta ahí estamos bien, si tienen alguna pregunta sobre eso o algún aporte. Ninguna. Entonces avanzamos. Compulsión. La neurosis tiene ansiedad, está compuesta, según el diccionario, por ansiedad y compulsión. ¿Qué es compulsión? Compulsión. Compulsión es una obligación o ser obligado, un impulso irresistible, repetido, irracional de realizar algún acto. Ahora nosotros somos advertidos que los hombres serían de esa manera, porque la escritura dice, en 2 de Timoteo 3, dice, pero entienden esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos de gran estrés. Esa es la palabra allí usada en la Nueva Traducción. Vendrán tiempos de estrés. Es raro que esa palabra aparezca en la Biblia,
pero son las nuevas versiones de la Biblia que la usan. Vendrán tiempos peligrosos, dice, de gran estrés o de problemas, dice, y tensión, de duro trato y difícil de llevar, pero las personas serán amantes de la libertad y totalmente egocéntricos, amantes del dinero y de ganancias excesivas, codiciosas y grandes deseos de riqueza, orgullosas y arrogantes y despreciativas, malagradecidos, blasfemos, burladores, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, profanos. Ellos serán sin afecto natural humano, de hecho, crueles e inhumanos, implacables, de no admitir tregua o apaciguamiento. Ellos serán falsos acusadores, calumniadores, los los encargados de problemas, intemperantes y sueltos de la moral y de conducta, incontinentes y feroces, aborrecedores de lo bueno. O sea, serían unos, estamos viendo la palabra compulsión. Esto lo hacen de una forma, es una acción irracional. La gente está enojada porque está enojada. Hay un chiste que un humorista dice, y él dice que aquí en Santiago vivimos tan estresados que un día él se encontró con un amigo y en el centro y el amigo venía caminando y él le dice, hola Juan, ¿dónde vas? Y él le dice, no sé, pero voy apurado, porque vivimos en un constante estrés y para todos lados andamos corriendo, todo lo hacemos acelerado, cualquier cosa nos molesta, son acciones, como aquí dice, ingratos. Ya la gente no se detiene a decir por favor, gracias, porque eso es parte de la compulsión, de la edad neurótica en la que estamos. Y esto nos advierte la escritura, que la compulsión es la obligación o el impulso irresistible, irrepetido, irracional de realizar algún acto. La gente, como dice, son burladores. ¿Por qué se burla uno del otro? Es un acto irracional. Hay gente que es así nomás y lo hace porque es víctima de un problema mental que está afectando a la sociedad en general. Son neuróticos. Entonces tenemos compulsión. Luego tenemos obsesión. Hasta ahí en compulsión. No sé si hay alguna duda sobre eso. Segunda de Timoteo 3 nos dice que los hombres en este tiempo serían así. No sé si hay alguna duda o alguna consulta sobre eso. Entonces, ¿cómo enfrentamos esto? Con oración. Jesús dice, oren, no se preocupen, miren los pájaros, ellos no trabajan, pero Dios les da su alimento, Dios viste las flores del campo, y si Dios alimenta a un pájaro y Dios viste una planta, una hierba, ¿nos vestirá a nosotros que somos su hijo? Por supuesto. Entonces todo debemos encomendárselo a Dios. ¿Necesita un vestido nuevo? Pídaselo a Dios. Dígale, Dios, tú conoces mi necesidad, y tú eres el proveedor. No tengo a nadie más a quien pedirle y si tú me lo das, estaré agradecido y si no me lo das, también estaré agradecido. Y vea cómo Dios le va a proveer. Primero agradézcale por lo que tiene. Si tiene un vestidito y quiere uno nuevo, dele gracias a Dios primero por el que tiene y Dios se va a agradar de su gratitud y dice, esta persona es digna porque valora lo que yo le he dado. El vestido ya está viejo, pero está agradecido con el que tiene, yo le voy a dar otro, porque él conoce la necesidad. Pero tenemos que ser agradecidos. Se va a cerrar esto. En 15 minutos se cierra. Tenemos otro, obsesión. Obsesión es el acto de un mal espíritu en posesión o gobierno de una persona, teniendo una idea tan persistente, un deseo o una emoción, que uno no puede deshacerse de ello. Tal como la acción de comer demasiado o no comer. Eh, la obsesión es una acción. Hay gente que es obsesiva en comer. Comen, comen, comen. Y otros no comen. Eso es obsesión. Entonces, la bulimia o la anorexia o la
conversación o las conversaciones asquerosas, como mucha gente las tiene, cometer adulterio, fornicación. Hay gente, hay gente en el mundo, tal vez ustedes no lo saben porque son muy jóvenes, pero hay gente en el mundo es prisionera de la parte sexual. Hay hombres que miran a una mujer y ellos necesitan imaginarse cosas y son prisioneros, son obsesivos. Hay otros hombres que no pueden hablarle decentemente a una mujer. Todo tiene que ser con grosería y todo en doble sentido, porque eso es obsesión. Ayer subimos a la micro, cuando nos fuimos a la iglesia, y subió un tipo a la micro a, a tocar sus partes. Él se sentó en un asiento y empezó a tocar sus partes. Y yo me paré con mis hijos y me moví de asiento y justo llegamos al destino, así que nos bajamos. Entonces, es obsesión, están obsesionados con una acción, un sentimiento, un deseo persistente. Tenemos esto entonces. Estos son todos los actos que muestran la posesión de un mal espíritu. El hermano Abraham dijo que usted puede alimentar un hábito o seguir nutriendo un hábito y después de un tiempo le nacerá una vida dentro. O sea, tomará vida propia, ya es un espíritu. Dice, tomará vida en esto. Es la propia acción de llegar a ser poseído de un espíritu. Por ejemplo, un ejemplo, el maniático de Gadara tenía una legión de demonios. El hermano Branham dijo que él se tomaba un trago, un vaso, no pasaba nada, inofensivo. ¿A quién le afecta un vasito de vino? Pero el profeta dijo, un vaso era un demonio que entraba. Y claro, entra el vino, pero el demonio, y el vino después sale, el cuerpo lo digiere, pero el demonio se quedó. Y llegó a tener una legión de demonios. Y perdió su mente, su hogar, sus hijos, todo. ¿Por qué? Porque él necesitaba un vasito de vino y después ya no se conformaba con un vasito, ya se tomaba una botella hasta que llegó a tener una legión de demonios y lo llevaron a vivir en una forma inhumana. ¿Qué lo llevó a eso? La obsesión. Y eso es lo que tenemos hoy en día, un montón de gente obsesiva. Entonces el hermano Branham dice que esto creará un hábito y el hábito se volverá en una vida y tendrá vida propia y esto ya es posesión demoníaca. La neurosis nos lleva a la posesión demoníaca. Son neuróticos, necesitan hacer ciertas cosas, ver ciertas cosas, consumir ciertas cosas. Por ejemplo, la pornografía. Hay gente que necesita, hombre y mujer, los dos, necesitan consumir pornografía. Y una vez, dos veces, tres veces, y ya es una obsesión. Llegan del colegio a la casa, tiran la mochila y se ponen a ver pornografía. Y necesitan. Y pueden estar horas y horas y horas y horas y horas. Hasta que entra un espíritu. Y ese espíritu se manifiesta después cuando están casados. En el matrimonio tienen muchos problemas. A menos que Dios los liberte antes de todo eso. Entonces, el profeta dice que llega a ser una posesión demoníaca. Eh, no me preocupo si esto tiene que ver con mujeres o con deporte o con alimentos. Un demonio es un demonio, no importa. Pueden ser mujeres, como dijimos, pornografía, para los dos casos. Hay niñas que necesitan pololear con uno, con otro, con otro, con otro, y tener muchos pololos, muchos novios. Es una obsesión. También hay jóvenes que necesitan tener muchas novias, muchas, muchas. Es obsesión. No me importa si es por mujeres, por deporte, porque el deporte también llega a ser una obsesión. Hay jóvenes obsesionados con el deporte, otros obsesionados con la comida, que unos comen mucho y otros sí no quieren comer. Es una obsesión, es una obsesión. Y esa obsesión nos lleva a una posesión demoníaca. Y cuando ya hay posesión demoníaca,
es más complicado. Entonces, si esto le está sirviendo a usted para mirar su vida y mirar lo que está pasando en usted, eh, la única forma de enfrentar esto es orando. Jesús dice oren, lo acabamos de leer. Entonces tenemos ya sería el cuarto punto, la fobia. Y la fobia, todos sabemos lo que es la fobia. La fobia por el diccionario es un irracional, excesivo y persistente temor a alguna cosa o situación. Y lo vamos a dejar hasta ahí. Voy a leer la definición de las otras que nos faltan. Ese sería el número 4, fobia. El 5, depresión. Es como ser de un espíritu pobre, sombrío, abatido, triste. Y todo esto da como resultado una disminución de la actividad. Generalmente una persona que sufre de depresión, todo lo que quiere hacer es comer y dormir. Come y duerme, lo suficiente para sobrevivir. ¿Ve? Disociación. Quiere decir que la persona comienza a cortar la asociación con la gente y llega a estar aislada queriendo ser dejado solo. Una vez, ya me quedan 8 minutos según esto, una vez costé una historia de un búfalo y el búfalo eh, padre le enseñaba al búfalo pequeño, le decía, hijo, él le decía, eh, le dijo, papá, ¿qué es lo que debo tenerle más miedo? Creo que era un búfalo, no me acuerdo ahora. Sí, un búfalo. A papá le dijo, el búfalo bebé le dijo al papá, ¿a qué le debo tener miedo? Yo, nosotros somos grandes, somos imponentes, somos, damos miedo. Y el padre le dijo, tenle miedo al león. Entonces el pequeño búfalo le dijo, papá, entonces cuando yo vea un león, debo salir corriendo, perder el control y salir corriendo y no mirar y correr y correr y correr y correr. El padre le dijo, no, eso es exactamente lo que el león quiere. Quiere que cuando tú lo veas, te asustes y corras y te alejes de la manada. Porque cuando tú te alejas de la manada, si él logra aislarte, eres una presa fácil. Entonces, ¿qué debo hacer cuando venga el león? Cuando yo vea un león, ¿debo enfrentarlo entonces? Y dijo, no, lo que debes de hacer es mirar hacia atrás. Y cuando mires hacia atrás, estaremos todos nosotros, la gran manada. No estarás solo, estaremos todos nosotros. Y mientras estemos unidos, mientras el león vea la gran manada detrás tuyo, él no te va a atacar ni te puede hacer ningún daño. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es orar los unos por los otros, tener esta clase de reuniones. Si hay alguno que tiene esta clase de problemas, como neurosis entre nosotros, de los que están aquí, de los que oirán esta grabación, deben hablarlo con sus padres, con su pastor, con los hermanos de la iglesia, con sus amigos cristianos espirituales que les puedan ayudar a orar. Ustedes mismos, entre ustedes, tienen hermanos de carne, de sangre, que son cristianos y son creyentes y al final están en la misma batalla que ustedes. Entonces, tengamos esta teología de manada, teología de búfalo, juntémonos. No salgas corriendo, no te aísles, porque eso es lo que quiere el diablo. Pero si somos un equipo, la manada, el equipo, puede orar por ti. Tu madre, tu padre, tu hermano, tu amigo cristiano de la iglesia, tengamos esa teología o ese pensamiento de búfalo. Como dice la escritura, como el búfalo tenemos que ser nosotros. Dios les bendiga, se nos fue el tiempo, no sé si nos quedan 5 minutos. Si alguien quiere agregar algo, algún comentario o alguna pregunta o alguna propuesta para la próxima semana, los escucho. Dios les bendiga. Son mis hijos que están jugando los que se escuchan. ¿Sí?
Esther No, nada, nada. y Noemí ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Iban a decir algo? No, nada. Ok. Entonces, tenemos que tener este pensamiento de manada y tenemos que confiar en que Dios nos puso en un cuerpo y ese cuerpo está para que oremos los unos por los otros y no hay nada que se pueda hacer frente a la oración porque Él contesta la oración. Dios les bendiga, nos estamos viendo mañana los que pueden ir, el domingo los que irán. Dios les bendiga, nos vemos Dios mediante. Un gran chalón, espero que estas palabras les sirvan y nos queda fobia, depresión y disociación. Podemos terminar con eso la próxima semana. Dios les bendiga. Saludos a todos allá en Talagante, aquí en Los Espejos y sí. Dios les bendiga, nos vemos.